Buenas noches, estamos de vuelta aquí para seguir el estudio de Apocalipsis. El tema es las 7 iglesias de Asia. Le damos en este día, saludamos a toda la iglesia Luz de Esperanza, también a la iglesia Aposento Alto a la cual pertenecemos. Damos un saludo a los queridos pastores, al pastor Héctor y a la pastora Hilda, que son los hermanos de la iglesia también. Los saludamos, que son los fundadores, los pastores Héctor e Hilda, ¿no? Los fundadores de la iglesia Luz de Esperanza. Un saludo y un gran abrazo para el apóstol Héctor. Estela, buenas noches, estamos una vez más. Amén. Saludo también a todos, Iglesia Luz de Esperanza, como dijiste, Villa Gobernador Galvez y Aposento Alto de Entre Ríos. Y bueno, y a todos los que nos van a mirar, en esta noche, todos los que se van a conectar y bueno, y todos después los que a partir de mañana van a estar mirando, se van a interesándose en el estudio. Así que a todos Dios les bendiga y como siempre decimos, que anote papel, lápiz, Biblia en mano y bueno, y anote lo que a usted le va a servir, lo que a usted le va a edificar, estamos estudiando ya la quinta iglesia ya, quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Así que, como siempre en las iglesias anteriores, el Señor le dijo a cada iglesia: yo conozco tus obras, y algo tengo contra ti. Y algo tengo contra ti. Pocas cosas. Pero bueno, hoy también el Señor dice: conozco tus obras. Así que bueno, hermano, ponga su nombre, la iglesia de Sardis. Bueno, hoy la iglesia soy yo, así que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Así que hermano, bueno, que este estudio les sea de mucha bendición y de edificación para su vida espiritual, que Dios les bendiga. Y estamos aparte en un horario diferente, yo creo que es un horario más cómodo, quizás ya terminó de comer, de cenar y bueno, aproveche ahora para bajar, si ha comido, bajar la comida, ¿no? Estamos entrando en el libro de Apocalipsis, es como entrar al mar o al río y recién estamos mojando los pies, Estela, Estamos recién en el tema de los tobillos, Vamos a ir adentrando hasta que podamos nadar y después soltarnos a la corriente del Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? En el tema espiritual. La iglesia de Sardis vamos a estar estudiando y ponga su nombre, Y nosotros lo que queremos hacer referencia más que al estudio y aportando algo sobre esto es que usted ponga su vida, su corazón y su nombre allí, porque quizás ha vivido cierta etapa de estas iglesias, y está comparando su vida con ciertas etapas de esta iglesia y se siente identificado. Y hoy Dios nos está llamando a un arrepentimiento, Dios nos está llamando a sus pies. Hoy Dios nos está llamando a que podamos estar bien delante de su presencia, ¿no? Entonces, el tema de las iglesias a través de las edades, de las 7 edades de la iglesia, ¿no? Hay grandes estudios y hermosos estudios en los cuales podemos estudiar las iglesias y sus diferentes etapas a través de los siglos. Pero hoy nos enfocamos en la iglesia de Sardis y bueno, comenzamos este hermoso estudio. Allí está su nombre. Hoy usted es la iglesia de Sardis. Hoy nosotros somos la iglesia de Sardis. A ver qué Dios tiene preparado en esta noche, en esta carta a la iglesia de Sardis. Dios le bendiga. Amén. Comenzamos, Estela. Comenzamos a leer. La iglesia de Sardis se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Así que ya abra su Biblia, hermano, hermana, y comenzamos a leer y usted vaya tomando nota de todo lo que usted quiera retener. ¿Empiezo a leer, Luis? Sí, por favor. Dice: más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolos, su riqueza era proverbial. Y desde los tiempos de Greso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase: tan rico como Greso.
Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado, solo quedaba el recuerdo, ya que en el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Bueno, allí estaba, ¿no? Esa religión pagana allí en Sardis y ese culto a Artemisa, ¿no? Esa diosa allí de la fertilidad, ¿no? Asociada a la fertilidad y a la caza, en lo que ellos también se dedicaban, ¿no? Allí estaba esa deidad espiritual, con la cual esta iglesia tenía también un poco que lidiar. Y vamos a entrarnos a ver de lleno en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, donde dice, allí en la Biblia Reina Valera, si usted tiene versión Reina Valera, dice el mensaje a Sardis. Estela, ¿no lee el verso 1, por favor? Verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Qué bárbaro, ¿no? Qué título que pone Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A otras iglesias se le había referido como el Hijo de Dios, ¿no? Como el ángel, pero a esta iglesia se le está refiriendo el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice eso, Dios te dice esto ahora. Este era hacer una referencia, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida, porque estaba muerta. La iglesia estaba muerta. Decía estar viva, pero estaba muerta. Esto nos recuerda que si nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo que nos viene por su Espíritu Santo. Qué bárbaro, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Habíamos hablado en una de las primeras iglesias, los 7 espíritus de Dios, ¿no? Nos da la referencia que Él lo puede hacer todo, Él lo puede hacer todo, que la iglesia necesita, tenemos que mantener nuestra vida, ¿no? Espiritual, no, por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero sí, si estamos fundados en Cristo, si estamos tomados de la mano de Cristo, tomados de la mano de Él, entonces sí tenemos el poder, entonces Dios nos puede revivir aunque estemos muertos, ¿no? Porque esta iglesia estaba calificada como muerta. Claro, parece que tienes vida, pero en realidad estaba muerta. No hace una referencia, ¿no? Que por ahí a nosotros nos da el parecer que andamos bien, pero ante los ojos de Dios, Dios nos está diciendo, no está bien. Te parece que estás bien, te parece que tienes vida, pero no tienes vida. Es como cuando una persona dice, estoy lleno de vida, de vigor, sale a correr y le da un infarto, ¿no? Paro cardíaco y muere. No estaba bien, parecía que estaba bien, pero algo en su organismo estaba funcionando mal. Qué bárbaro, y que tiene los 7 espíritus de Dios. Qué bárbaro. Estela, y la segunda referencia sobre las 7 estrellas, ¿qué nos está diciendo allí? Y tiene las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de la iglesia, probablemente una referencia a sus líderes en Apocalipsis 1:20. ¿Lo leo? Dale, léelo. Apocalipsis, capítulo 1, verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas, el que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Podría hacer referencia a los pastores, ¿no? Claro. A los que estaban gobernando esa iglesia. Eso es lo que estaba diciendo de lo que hacía punto o referencia a las 7 iglesias. ¿Listo? Seguimos.
sigo leyendo. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son cauces de bendición para la iglesia. Jesucristo le estaba diciendo, ¿no? El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, ¿no? Que Él estaba en control, porque Él tiene en su control, en su mano, le estaba diciendo que Él tenía el control de estos líderes, que esos líderes, esos ángeles de las iglesias, ¿no? Lo tenía, Jesucristo lo tenía en sus manos, o sea que tenía el control, tenía el gobierno, estaban bajo el control de Jesucristo, lo que estaba haciendo referencia, ¿no? Por eso le decía, el que tiene los 7 espíritus, daba referencia a que Él lo puede todo, Él lo puede hacer todo, y dando referencia al que tiene las 7 estrellas en sus manos, cuando alguien tiene algo en su mano, tiene el poder de hacer como Él quiere, ¿no? Entonces Jesucristo está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el gobierno, yo tengo la posibilidad. Qué lindo, Estela, esto. Seguí. Así es. Bueno, y aquí ya vamos a lo que Dios dice a cada una de las iglesias, ¿eh? Cristo reprende a su iglesia diciéndole, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Diría algunos hermanos en Cristo, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Usted puede hacerse un pensamiento, decir, ¿cómo puede ser algo que tienes nombre de que estás vivo, Estela, pero verdaderamente estás muerto? Eso nos hace recordar de los versículos pasados o de las iglesias donde Jesucristo se refería con ojos de fuego, ¿no? Como llama de fuego que todo lo ve, que todo lo escudriña, ¿no? Hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y Jesucristo le estaba diciendo, tienes nombre, pero ¿por qué le estaba diciendo que tienes nombre, pero en verdad dice que estabas muerta? Alguien te puede dar un nombre, eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo. Alguien te puede decir, Estela, la verdad que te veo bien, te veo trabajando en la iglesia, te veo allí con todas las pilas, pero Jesucristo te está diciendo, te dieron un nombre de que estás viva, pero en realidad estás muerta. O sea que nos hace referencia como cuando Jesús le dijo allí a esos hombres, ¿no? Ustedes son sepulcros blanqueados. Muy bonito por fuera, parece que tienen vida con sus atuendos, con sus túnicas y todo, pero por dentro son huesos secos, muertos, huesos de muerte, ¿eh? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cómo la veía Jesucristo esa iglesia, no? Nos adentramos un poquito más y cómo nos ve Jesucristo a nosotros. Podemos tener nombre de que andamos bien, todo el mundo nos puede decir, qué gran ejemplo, ¿no? Pero llegamos a nuestra casa y nuestra casa para adentro es un mundo de hueso seco. De apariencia, qué verdad, ¿no? Bueno, yo conozco tus obras. Ah, Dios ya le estaba diciendo, yo conozco tus obras. Se presentó y ya le dijo que conocía sus obras. En cuanto no recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo, ¿eh? Nos recuerda. Al decir, yo conozco tus obras, nos está diciendo, nos está haciendo recordar que Él nos ve, nos está haciendo recordar que ante sus ojos nada podemos esconder, nada podemos ocultar, ¿eh? Nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto por los ojos de Dios. Es como cuando vamos a orar, ¿no? ¿Acaso cuando vamos a orar en la intimidad, a solas con Dios, podemos ocultar? Sabemos que estamos desnudos. Podemos pararnos frente a mucha gente y tener una muy linda oración, lindas palabras, pero Dios está mirando allí en lo profundo y está con sus ojos de fuego, sabiendo lo que está mal, sabiendo lo que se está muriendo en nuestra vida o lo que está muerto. Porque esta iglesia le dijo, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta, ¿eh? Qué bárbaro. Dios lo conoce, lo sabe todo. No podemos fingir. Cuando estamos frente a Dios, Dios lo mira todo, cala nuestros huesos. No podemos entrarle a Dios con fingimiento humano porque Él lo conoce todo. Así es, seguimos. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella, ¿eh? Pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en esta carta.
Viste que en las primeras iglesias le decía, Las alababa. las alababa primeramente, las elogiaba, le decía lo bueno que estaban haciendo y después, bueno, venía el reproche. Pero esto ya no, esto ya De se entrada, ¿no? presentó y ya le dijo, Ya no conozco tenía tus nada bueno, obras. no tenía nada bueno la iglesia, ya estaba como diciendo, era toda apariencia, la iglesia aparentaba ser una cosa. No había nada ¿Qué bueno. le está haciendo mirar en su corazón, querido amigo, querida amiga o querido hermano en Cristo? ¿Qué está descubriendo su corazón, ¿no? Y quizá usted en su pensamiento ya tiene allí, yo conozco una iglesia, yo conozco un hermano, yo conozco un pastor, yo conozco un... Pero déjeselo a Dios. Dios es el juez justo y soberano. Así Hoy es. tú eres la iglesia que Dios te está enviando esta carta. La iglesia de Sardi hoy es tu vida, hoy es mi vida. Pero bueno, como decía Estela, ¿no? Ya Dios le entró de reproche, ya de lleno, ya sin... No le dio oportunidad que se excuse. Jesucristo iba a operar sin anestesia, ¿eh? Ya le estaba diciendo, ¡oh, qué precioso que está esto! Sí, Estela, decí no. Bueno, dice, tiene nombre de que vives. Tiene nombre de que que vive. vives, Vamos ¿eh? a descubrir un poco de esto. A la iglesia de Sardi le ocurría lo mismo que a la ciudad. Que la ciudad, Que la ciudad. Vivían de su recuerdo del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. esta iglesia estaba viviendo de un Pasado. recuerdo, estaba viviendo de sus glorias pasadas, estaba viviendo de sus conquistas pasadas, estaba viviendo de esas victorias. Es como cuando se sienta el abuelo a contar, ¿no? A Sí, contar a sus nietos victoria. la gloria de su vida, ¿no? Lo que hizo, lo que pudo haber fundado, ¿no? Hay un gran refrán, dice, el abuelo contando lo que fundó y fundió a la misma vez, ¿eh? Pero acá la iglesia es como que estaba viviendo en un recuerdo, en sus glorias pasadas, pero en el presente estaba mal, estaba muerta. Es como decir, tenía allí todos sus títulos pasados, lo que había conquistado, pero en el presente le estaba diciendo, estás muerta. No, estás viendo que estás caminando pero como muerta. Eres un zombie, le estaba diciendo. Tu vida, ¿cómo está hoy tu vida con respecto a esta iglesia de Sardi? Estela, ¿cómo está nuestra vida? Caminaremos hoy siendo los evangelistas de los primeros años cristianos, que empezamos con toda la fuerza, no nos importaba nada, no nos importaba perder nada, con tal de tener conquista en Cristo Jesús, ¿no? Y esta iglesia también, pero quedó todo en el pasado. ¿Acaso quedó ese cristiano fuerte y poderoso? ¿Acaso quedó esa mujer de oración, de intercesión por su familia? ¿Acaso quedó esa anciana allí, intercesora, solamente en el recuerdo? Y hoy solamente tú y yo podemos decir, pero yo era un fiel cristiano de oración, no faltaba, era. Esta iglesia le estaba diciendo, tiene fama de que estás viva, pero estás muerta. Esta iglesia estaba viviendo en el pasado. Estela, queremos saludar de paso, yo sé que se nos va el tiempo, Rita Montes, allí también, Adriano, Dios te bendiga, nuestro vecino, Betty, Marcelo, Paiva, Noemí Paiva, Marcelo Paiva, allí le doy un gran saludo también. La hermana Silvia Báez, Mauricio Rodríguez, Brenda Crespo. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos y vecinos, Vicente Casco, Pamela Jeremías, nos están viendo también Alexi Monasterio, María Silgueiro, Marisa, y Caterín Casco. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y a todos, y quizás nos olvidamos de alguien, ¿no? Pero que Dios le esté bendiciendo a través de esto, que recién estamos entrando al mar, recién estamos mojando los pies con esta iglesia. Van a venir estudios espectaculares. Que Dios les bendiga a continuación. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le decía. Seguimos, Estela. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero el Señor no le importaba
al fin y al cabo la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino que a Dios. Bueno, esta iglesia se estaba conformando con codearse con la sociedad, ¿no? Quedar bien con el vecino, quedar bien con los intendentes, por así decirlo, ¿no? Con el gobierno, con la sociedad. ¿M? Se estaba codeando y estaba relegando, estaba tirando un puesto atrás a lo que Dios. La iglesia está para agradar a Dios, Amén. no para agradar a los hombres. Muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que no defender a Dios, por supuesto, pero levantar bandera de Dios en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en la iglesia, en nuestra comunidad, donde estemos, levantar bandera de Jesucristo y no acomodarnos a las circunstancias. Así es. Seguimos. Seguimos. Puede que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonora con ánimo, tuvieran un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis, pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final, lo único que realmente tenía era el nombre de Iglesia del Señor. El nombre de la Iglesia del Señor. No tenía nada de espiritual. Era una iglesia robotizada, como habíamos dicho las enseñanzas pasadas, ¿no? Tenían un lindo culto, tenían una linda alabanza, tenían lindos instrumentos, lindos cantores o lindos hermanos y hermanas que alababan y glorificaban a Dios, pero era toda pancarta, todo presentación, todo show, ¿eh? Lo que le faltaba era lo principal, el Espíritu Santo. Y bueno, no sé si usted conoce esa iglesia, pero si conoce esa iglesia, debe saber que usted es la iglesia de Sardis en esta noche. Usted quizás hace pura pancarta, va a la iglesia, salta, glorifica a Dios, alaba a Dios y hasta puede hablar en lengua. Pero solamente puede tener el título de que es hijo de Dios y nada más. Debemos reflexionar en esta noche como venimos reflexionando en diferentes estudios de las iglesias. ¿Cómo está mi vida? Y Dios nos dice, Luis, yo conozco tus obras. Amén. Yo te conozco. Así No, es. ante mí no puedes. Si estás muerto, estás muerto. Dios te va a decir la pura verdad. Dios, hermano, no anda con vuelta. Dios te va a mandar una palabra, te va a mandar un sueño, te va a mandar un profeta, te va a mandar a la palabra hasta que no entiendas, hasta que lo entiende, diga verdaderamente lograr corregir. Bueno, dice, estás muerto. Qué terrible posibilidad. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Definición de nominal. Nominal es un adjetivo que permite nombrar aquello perteneciente o relativo al nombre. El término con origen en el vocablo latino nominalis suele utilizarse para hacer referencia a lo que tiene nombre de algo pero carece de la realidad, de ello en parte o en todo. Carece de la realidad, es algo ficticio. Claro. Algo ficticio. Tiene un nombre ficticio. Tiene un nombre ficticio. Parece que esta iglesia solo le quedaba el nombre. Y los cristianos eran también de nombres nominales, nombres aparentes. Es lo que estaba diciendo aquí a esta carta de la iglesia de Sardis. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en la iglesia con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué dice al escuchar? ¿Ha escuchado usted decir, no? No sé dónde me dice. Ahí, donde estás leyendo. ¿Ha escuchado? Ha escuchado decir a una persona, yo soy católico,
pero no practicante. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿eh? Yo soy católico pero no practicante. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en la calle o con el vecino, ¿no? O con el amigo y le dice, ¿y vos creés en Dios? Sí, yo soy católico, pero no voy a la iglesia. Yo soy católico pero no practico. Yo soy católico pero no rezo. No, Yo soy católico pero no leo. no asisto. ¿Ha encontrado usted algún cristiano evangélico en esa condición? Yo soy cristiano evangélico pero no leo la Biblia. Yo soy cristiano pero no me comprometo con la iglesia. Yo soy cristiano pero no participo. Yo soy cristiano evangélico pero no diezmo. Que Dios le bendiga, porque hoy usted es la iglesia de Sardi. Y usted no tiene que ser un cristiano nominal, sino que un cristiano convertido y arrepentido, lleno del Espíritu Santo de Dios, porque es la única manera que nosotros podemos caminar con el Espíritu Santo. Sí, Estela, nos quedamos en esa parte de que yo soy católico, pero no practicante. Sí. Es verdad, conozco gente también evangélica, como vos dijiste, que dicen ser hijos de Dios y que te dicen, no congrego, pero oro, pero ayuno, leo, en casa. Y pero Pablo dice, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero hay muchos cristianos así. No. En la actualidad nos encontramos con muchos hermanos así, lamentablemente. Hermanos, como decís, ficticios. Ficticios, Con nominales. una pancarta, Nominales. de decir, sí, yo conozco, pero bueno, lo practican a su manera. Apariencia. Pero apariencia, una vida de apariencia. Es lo que vos habías leído. Suponen que están en el camino al cielo, pero están totalmente errados. Están pensando, así como voy, me gano el cielo. Así como estoy yendo, gloria a Dios porque entro de taquito al cielo. Y sin embargo, están muertos. Y no se dan cuenta hasta que Dios dice, no, espera, hasta aquí. Yo necesito que tú seas salvo. Así es. Quizá por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como la de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Una gran verdad. Es una gran verdad, ¿no? Porque cuando uno no hace nada para Dios, y el diablo, ¿para qué te va a molestar? Si así estás bien. Está bien. ¿Para qué vamos a molestarnos? Yo creo que el diablo... Es como se dice, ando tan bien que me asusto. Yo diría que el diablo debe de decir, no molestes, y que se está tranquilo, no ora, no lee, va a la iglesia de vez en cuando, se porta bien, dice un gloria a Dios, una aleluya, y hasta ahí se termina. Él cree que va al cielo, pero se va a topar contra un paredón. Pero ¿para qué vamos? No vaya a ser que lo molestamos y este se ponga a orar, se ponga a clamar. No, déjalo como está, tranquilo. Y así vivimos una vida ficticia. Y lo que estaba pasando en esta iglesia, se estaba acomodando al mundo, ¿no? Se estaba asociando, codeando con el mundo, dejando que la sociedad entre en la iglesia, dejando que los pensamientos, ¿no? Entre a la iglesia, entre a su vida, ¿no? Porque por allí un vecino o un amigo te va a aconsejar, ¿para qué tanto? Y tú ya le empiezas a decir, tienes razón, ¿no? Y te empiezas a hacer, o te empiezas a enfriar en el camino de Dios. Posible síntoma de una iglesia o creyente moribundo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ahora lo quiero que usted piense, o pensemos, Estela, ¿cuáles son los síntomas cuando un creyente se está muriendo? Hay personas que con diferentes enfermedades que tienen sus síntomas, ¿no? Y qué feo, ¿no? Cuando un creyente empieza a morir, porque Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcro le dijo, blanqueado, lleno de huesos secos, ya estaban muertos, ya no había nada en ellos. Que no lleguemos a ese estado, por eso hoy Dios no está hablando. Posibles síntomas. A ver, Estela, decime. Algunos de los síntomas que pueden de estar moribundo, ¿no? Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupado en las formas que en la realidad espiritual. Bueno, estar satisfecho y descansar es lo que habíamos hablado, ¿no? Ya no hago más nada. Yo ya hice mucho por la iglesia. ¿No has escuchado algún
creyente o algún hermano que está trabajando con usted y le dice, no, yo ya hice muchas cosas por la iglesia, mira todo lo que yo hice por la iglesia, ya está, mi victoria ya está completa, ¿no? Y por ahí se despreocupa de la forma, ¿no? De la forma en que nosotros debemos seguir a Cristo en lo espiritual, ¿no? Nos amoldamos más a las circunstancias que lo espiritual. Otra forma, Estela. Estar más atento a lo que los hombres piensen de nosotros que a lo que Dios dice. Bueno, ahí hay una controversia, ¿no? Porque a veces Dios nos está impulsando a hacer algo, ¿no? Pero le hacemos caso más a los pensamientos conformistas de los hombres, ¿no? Porque nosotros debemos avanzar y crecer en Cristo. Dios, querido hermano, Dios no te puso allí en la iglesia para que tú estés 20 años sentado. Dios te puso allí en la iglesia para que tú crezca en conocimiento, en sabiduría, en espíritu, en gracia, en verdad, como dice la palabra que Jesucristo crecía, crecía en sabiduría, en conocimiento. Así Dios quiere que nosotros crezcamos y no acomodarnos, ¿no? A ser fríos, ¿no? A estar más atentos a los hombres que a Dios. Otra de los síntomas, hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Bueno, a veces no, mi denominación, no, yo le hago caso a mi denominación, ¿no? Como que peleamos, mi denominación es mejor que la denominación de aquel que va a la Asamblea de Dios. No porque yo voy a la Asamblea de Dios, no porque yo voy a Tabernáculo de Fe, no porque yo voy a Aposento Alto, no porque yo voy a Luz de Esperanza. Quiero decirte algo, hermano. Jesucristo viene por una iglesia, por una esposa, ¿no? Por una amada. Ahora, cuando seamos todos levantados, ¿qué denominación va a ser levantada? ¿Luz de Esperanza? ¿Aposento Alto? ¿Asamblea de Dios? No, Dios va a levantar a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, eres la esposa de Jesucristo, eres el templo de Dios. Quiero saludar a Elizabeth Paiva también, a Lelis Mursa, nos está viendo allí desde la provincia del Chaco. Lelis, Dios te bendiga a vos y a tu familia, que Dios te bendiga muchísimo. Te amamos y ya estaremos viajando, si Dios nos permite, para allá, para comer algo juntos, que siempre nos agasaja nuestra prima así en el Chaco. Seguimos, Estela. Bueno, creo que nos queda una más para... En otras palabras, eran, como vos habías explicado anteriormente, sepulcros blanqueados, Eran como una flor artificial allí, sin fragancia, No sé si te ha pasado, Estela. Uy, qué hermosa flor, y cuando vas a tocarla es artificial. Así a veces somos los cristianos. Le estaba pasando a esta iglesia, Apariencia. Usted lo ve ahí con su corbata, su traje, bien elegante en el culto, pero solo apariencia. Qué feo lo que le estaba pasando a esta iglesia, ¿no? Pero Jesucristo estaba allí en tiempo y forma enviándole esas cartas para que den vuelta el asunto y cambien esas circunstancias. Como hoy Dios te está hablando a ti y nos está hablando a nosotros. Que Dios le bendiga. Seguimos, bueno, Estela. Aquí ya hace un llamamiento al arrepentimiento, En Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 2 y 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, le decía, sé vigilante. ¿Qué palabra, ¿no? Porque nosotros debemos ser vigilantes. Vigilante en todo aspecto espiritual. Debemos ser muy cautos. Jesús en la palabra nos enseña, astuto, ¿no? Como la serpiente. La serpiente va sigilosa, despacito, pero mirando, observando todo. Y manso como la paloma, ¿no? Estela, ¿qué nos dice con ese tema de, primer punto, ser vigilante? Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis,
que estaban en grave peligro de extinción. Dentro de la iglesia, le estaba diciendo, dentro de la iglesia hay un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Le estaba diciendo a estas otras cosas que estaban, o sea que no estaban muertas todavía, Estela. Había algunas todavía. Había algunas todavía que Para se rescatar. podían rescatar del asunto, ¿eh? A veces vemos una iglesia media allí, pero hay un remanente. Siempre Dios tiene un remanente. Sí, Estela. Bueno, ser vigilante. Pasito. Ok. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad. Quizá a la iglesia le pasaba como Como sus antepasados. sus antepasados en Sardi, que se sentían seguros confiando en la protección que les ofrecían sus muros, y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad puede levantar. Pero no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos la esperamos. Claro, lo que pasa es que esta ciudad tenía muros altos. Muchas gracias. Esta ciudad tenía muros altos y por eso esa pequeña reflexión de decir que estaba como diciendo, estaba tranquila de la gran protección, pero fue 2 veces tomada por descuido esta ciudad. 2 veces la tomaron porque se descuidaron, ¿no? Digamos, se relajaron. Y a veces nosotros también nos relajamos, ¿eh? Y nos descuidamos nuestra vida espiritual. Pensamos que, en el nombre de Jesús tengo toda la autoridad. Y ante cualquier problema, en el nombre de Jesús. Pero a veces nos queda el nombre de Jesús nomás. Y nada más. Nos queda solamente el título. Y queremos gritar en el nombre de Jesús, pero con gritos no va a pasar nada. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Que estemos prevenidos constantemente, que estemos alerta en el ámbito espiritual, ¿no? Porque la tentación, como leía Estela, puede aparecer por cualquier lado y en el momento que no lo esperemos, el diablo está allí trabajando. Déjame decirte una cosa para los que creemos, ¿no? Que el diablo trabaja, ¿no? Cuando nosotros dormimos, él allí, yo creo que está trabajando, está haciendo, programando, ¿no? Allí investigando de qué manera nos puede seducir o entrar en nuestras vidas, entrar en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, en la vida matrimonial. Entonces, él hace una estrategia, Estela. Y por ahí nosotros bajamos la guardia creyendo que está todo bien. Y por ahí se nos empieza a desarmar, ¿y qué ha pasado? Nos hemos descuidado en la oración, en la lectura, en los devocionales, en hablar con Dios, en alabanza. Que no sea tu pasar o tu momento, ¿no? Sino que levante la fortaleza en Cristo Jesús. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio, dice. Sed sobrio, es lo que está diciendo. Sed sobrio, estad alerta, estad en guardia, porque el diablo anda como león rugiente. Él no duerme, él anda como un león buscando, pero dice la palabra buscando, busca su presa, busca. Muchos que han mirado, ¿no?, algún documental, cómo el león busca, la leona busca la presa, ¿no? Y a veces la sigue por horas, por días la sigue, hasta que la presa se descuida. Y ahí ataca. Así es el enemigo. Por eso lo comparaba como un león, Qué precioso. También quiero saludar a José Alarcón, a Marta Biglione, que nos están viendo en esta noche. Dios le bendiga muchísimo. Seguimos, Estela. Afirma las otras cosas que están para morir. Aún había cosas que estaban para morir, pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer, perder fuerzas,
por completo en medio de este ambiente asfixiante. En esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes todavía, ¿eh? O sea que había allí algunos que estaban peleando por el fundamento de Cristo, ¿no? Languidecer, algunos ya estaban en esa etapa, perdiendo fuerza, pero había algunos allí que no, todavía tenían algo de vida, todavía tenían algo de fundamento, ¿no? Y que no se estaban dejando seducir, por así decirlo, ¿no? Tenían que marcar una diferencia. Hay que marcar una diferencia, no hay que dejarnos llevar por la corriente. Lo que le estaba diciendo en esta carta a Jesucristo, a la iglesia de Sardi, que no pierdan su fuerza. Querido amigo, hermano en Cristo, cuando tú entras en un río entras en una corriente que si tú quieres ir y nadar en contra de la corriente para llegar a un lugar necesitas fuerza. Y quizás te cansas y como quien dice, y te dejas llevar por la corriente. Muchas veces estás allí, tu espíritu está conectado con la presencia de Dios y es Él el que nos infunda el aliento. Pero déjame decirte que no pierdas la fe, porque la fe es la que recupera nuestra fuerza en Cristo Jesús. Así es. El Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad al Señor. Qué gran trabajo, ¿no?, que le dio. Qué gran trabajo. Esforzarse al máximo hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Está bien que cuando ya no hay más solución, Dios te va a retirar, ¿no? Para que no te mueras junto con los demás. Ya va a llegar un punto donde ya, bueno, ya hiciste todo lo posible por tratar de que empiecen a vivir los demás, ¿no? Pero bueno, Dios te va a llevar a un lugar donde haya vida, ¿no? Pero en esta iglesia le estaba diciendo que se esfuercen y que combatan para ganar esas almas que estaban perdiendo toda la fuerza, ¿no? Y estaban muriendo, ¿no? Que se habían extraviado del camino, que se habían extraviado de la palabra, del fundamento de la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos con cristianos así en la iglesia, ¿no? Que se dejan seducir por el mundo y se extravían y divagan de un lado para el otro en el camino ancho, en el camino angosto y no encuentran la verdadera senda, ¿no? Y cuando uno le tiene que decir en el amor de Cristo que esta es la verdadera senda. Eso es lo que le estaba diciendo. Por eso, hermano, Dios te está encomendando a ti que si por ahí tú, que estás vivo y tienes fuerza y ves que el que se está muriendo, ora por ese hermano. Arrímate, infúndele aliento. Dice la palabra de Dios, ¿acaso no andarán dos en el camino? Uno se cae y el otro le podrá levantar. Qué precioso, porque se habla del amor de Jesucristo. Así es. Seguimos, Estela. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras se conformaban por el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llena la iglesia, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez. Eso es lo que le importaba al Señor, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo. Bueno, no a veces importaba el número ni la cantidad. Es lo que a veces la iglesia, a ver, vamos a ponernos nosotros, fallamos, queremos que el número, la cantidad, que crezca, pero no había madurez, dice. Claro, no había madurez espiritual. Es como que cuando era niño pensaba como niño, pero muchas iglesias solo quedan pensando como niños, porque quieren llenar las iglesias, llenar los cultos y hacer multitudes, pero inmaduros todos. Por eso el evangelio a veces es vituperado, Estela, porque entran almas dentro de la iglesia y no alcanzan a desarrollarse en nada y se van de la iglesia y después vienen los malos testimonios, viene el mal hablar de la iglesia o de Cristo
o de tu vida porque no alcanzan una madurez espiritual. Muchas veces queremos tener la iglesia llena, pero sin fundamento. Y es lo que Dios está diciendo acá, que no, Dios quiere que alcancemos una madurez espiritual. ¿Sabes por qué? Porque en la madurez espiritual comienzan a nacer, a florecer los frutos. Entonces, cuando tú empiezas a ser un cristiano lleno de fruto, no hay viento, no hay tormenta que te van a derribar. Amén. Incluso puedes llegar a dar tu vida, como las diferentes iglesias que estuvimos dando, ¿no? Como Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que daba su vida por amor. ¿Habrá habido fruto ahí? Qué bárbaro, ¿no? Es lo que Dios está diciendo en este tiempo. Quiere cristianos maduros. ¿Y cómo vamos a madurar? A través de la palabra de Dios. Es lindo tener cultos donde saltamos, donde nos gozamos, hablamos de la palabra de Dios. Es precioso eso porque ahí reflejamos el amor. Cuando nos congregamos es para estar en armonía. Qué lindo, como dice los hermanos juntos en armonía, ¿no? Pero hay un dicho del pastor, ¿no? ¿Será que estamos en armonía? Estamos juntos, pero estaremos de acuerdo, dice muchas veces el pastor. Y es una gran realidad, ¿eh? ¿Estaremos de acuerdo cuando estamos juntos? Debemos crecer, madurar en Cristo. Lo que le faltaba a esta iglesia, ¿eh? Quizás tenía lindos cultos, lindas alabanzas, todo viento en popa, pero sin madurez espiritual. Entonces venía cualquier problema, Estela, y se separaba. ¿No te ha pasado a ti? Yo me voy de esta iglesia porque yo he escuchado que incluso dicen, acá no se siente el Espíritu Santo, pero si no lo sentí es porque estás mal vos. Porque por más que en la iglesia no se sienta el Espíritu Santo, pero si tú tienes una vida relacionada con Dios, el Espíritu Santo lo tienes que sentir, así no lo sienta todas las personas que estén al lado tuyo. Es una gran realidad. Inmadurez espiritual. Seguimos. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y servicio hacia Él. Qué hermoso, ¿no? Lo que está diciendo. Seguimos leyendo, Estela. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, le dicen. Acuérdate, pues, cuando alguien dice, acuérdate, acordate de dónde Dios te ha sacado, acordate que vos eras esto y ahora, acuérdate, le está diciendo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Qué palabra que le estaba diciendo, y no solo eso, ¿no? Que le estaba diciendo y oído, y guárdalo. Y es como que cuando nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, acordate, porque si no, ya, Dios le estaba diciendo, qué bárbaro, qué palabra dura para la iglesia, ¿no? Pero estaban muertos. O sea que había que darle Estaba la oportunidad. Había que darle un electroshock para que puedan vivir, para que puedan volver a la vida. O sea que, hermanos, cuando alguien está mal en el camino, hay que hablar duramente, ¿no? Y de lo que Dios estaba hablando. Es como cuando te enfrentas a un juez y el juez te habla duramente. Jesucristo es juez. Así es. Y Él no habla duramente. Seguimos, Estela. El resto, fiel en Sardis, debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Estela, en una palabra, si no comemos y no nos alimentamos, no vamos a poder trabajar.
¿Por qué? Porque el trabajo produce cansancio, el trabajo debilita la fuerza. Y si no nos nutrimos de la palabra de Dios, no podemos salir al campo de batalla, no podemos salir a trabajar para el Señor. Entonces, no puedo mandar a un cristiano inmaduro a hacer un trabajo para un cristiano maduro. Muchas veces, iglesia, usted se encuentra con personas líderes, pero inmaduras espiritualmente. Por eso el fracaso de muchas de las iglesias del Señor es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Sí, Estela, seguí. El haber llegado a esta situación de seria espiritual, falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa, era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Qué bárbaro, la De de suma Silvia, ¿no? urgencia. La falta de fuerza, de gana, falta de interés, de cuidado. Cuando hacemos las cosas, déjenme compartir, ¿no? Esta enseñanza que estoy, como líder de diáconos. Gracias a Dios estoy liderando unos hermanos en el diaconado. Y yo siempre le digo, ¿no? Hermano, si usted va a venir a limpiar la iglesia como nos corresponde, y va a venir sin ganas, sin deseo, protestando, no venga, porque no le va a ser de beneficio, no le va a ser de bendición. Si usted viene y limpia una silla y lo hace con amor, usted va a ser recompensado. Usted va a ser gratificado del Espíritu Santo, va a recibir la gratificación de Dios. Pero si viene con mal humor, desinteresado, sin ganas, sin interés, a hacer algo, y va a contagiar de mal humor al otro hermano que quizás está cantando y está dando la gloria a Dios, y usted va a decir, sí, viste, siempre nosotros dos limpiando la iglesia, ¿y los otros dónde están? Lo está infectando, lo está haciendo sin ganas, sin deseo, no lo está poniendo a Dios. Es como decir, Señor, gracias por permitirme venir a limpiar tu casa. No importa lo sucio que le han dejado los hermanos, han tirado papelito, han comido chicle, no importa, pero yo tengo el privilegio, Señor, de limpiar tu casa. Qué lindo, ¿no? Urgentemente hay que arrepentirse de esas palabras cuando uno dice, siempre yo, siempre yo. Eso te está hablando de inmadurez. Inmadurez. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos la llamada del Señor a velar. A velar, a velar. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Qué palabras profundas, ¿no? Porque si hoy llega a venir Jesucristo, va a venir, qué bárbaro. Y si no nos haya velando y orando, déjame decirte que nos tendremos que quedar un tiempito más. Seguimos, Estela, y pegamos una acelerada porque ya van a ser las 11. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debamos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia en Corinto, algunas que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos y otros habían muerto. Cuando leemos el pasaje de la Santa Cena, claro, en Corintio. Primera de Corintios 11:30. Dice muchos duermen, otros están enfermos, hay muchos debilitados, debilitados, otros duermen, otros están enfermos. Había problemas, pero eso es lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que tengamos en cuenta que Él estaba diciendo, vendré sobre ti, pero vendría con juicio, ¿no? No estaba hablando del arrebatamiento ni del rapto, no estaba hablando de eso, estaba hablando que iba a venir con juicio. Y cuando viene con juicio, ahí habíamos estudiado en la iglesia anterior, ¿no? Que venía contra ese espíritu de Jezabel, ¿no? Pero esa persona que tenía ese espíritu, que le iba a mandar en cama, Juicio, hermano, juicio. Y él le estaba diciendo lo mismo, que iba a venir con juicio. Y a veces los juicios, hermano, nos llevan a enfermedades, ¿no? En diferentes circunstancias. No quiero poner ninguna alegoría porque, bueno, no corresponde. Pero cuando viene el juicio de Dios, hermano, debemos tomar en cuenta que
Dios es una espada de dos filos. Así es. Corta, y cuando corta duele, pero también nos sana con amor. Así es. Seguimos adelante. Esto es muy peligroso porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna estrategia de Satanás. Un solo punto. Un solo punto. Un solo punto. Es donde el diablo puede aferrarse. Y ahí entramos. O sea que no tenemos que tener ningún punto en contra. No tenemos que tener nada al azar. Tenemos que tener todo bajo sujeción del Espíritu Santo. Rodeados por el Espíritu Santo. Y pegamos una acelerada, Estela. Una promesa a los vencedores. O sea que Dios también le estaba dando una reprimenda a la iglesia, pero también le estaba dando un consuelo, un aliento a los que iban a vencer en esa circunstancia en esta iglesia. Apocalipsis 3, 4, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué precioso, ¿no? No Esa es la borraré, promesa. es una promesa para los vencedores, no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando en Apocalipsis entremos en ese tema y fueron abiertos los libros y el que no se halló inscrito. Qué precioso, qué lindo es cuando Dios te dice, yo no voy a borrar tu nombre, pero para que no se borre mi nombre, hermano, yo debo caminar correctamente delante de Dios, ¿no? Y dice que ellos andarán con Jesucristo y Él confesará delante del Padre y delante de los ángeles, ¿no? ¿Qué va a confesar? Más adelante estaremos también viendo lo que Jesús va a confesar. Pero qué lindo cuando alguien viene y te dice, este es mi amigo, lo confiesa delante de sus amigos, delante de sus amistades, y uno se siente bien, ¿no? O cuando alguien te dice, esta es una buena persona y te presenta ante la sociedad, o ante la iglesia, o ante la comunidad, o ante sus amigos, sus amistades, y uno se siente bien. Qué precioso cuando Jesús confiesa nuestro nombre, ¿no? Delante del Padre y delante de los ángeles. Amén. Seguimos, Estela. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel, y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. Sería Noé con su familia. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5.000 que comieron del milagro de multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Qué precioso. Esto nos está diciendo que en la iglesia siempre están los esforzados, los que creen, ¿no? Y están los que dicen, no, pastor, ¿para qué vamos a hacer? Si estamos tranquilos. Pero viene el pastor y dice, no, porque tenemos que reformar esto. Y, no, pastor, ¿para qué vamos a trabajar tanto? Si ya Dios viene pronto. No, hermano, hay que seguir adelante. Caleb y Josué fueron los únicos que, los 2 espías que entraron a la tierra prometida. Qué bárbaro, ¿no? Porque los otros decían, no, son grandotes, son gigantes, nos ven a nosotros como langosta, al final no vamos a poder. Y Josué y Caleb dijeron allí, lo comeremos como pan. ¡Qué fe, por Dios! Porque ellos le habían creído ya a Dios cuando ya salieron de la esclavitud. Si ya Dios le había prometido, a veces Dios te promete cosas, hermano. Y a veces en el camino desfallecemos, perdemos la fe. Pero que no sea tu caso ni el mío. ¿Pegamos una acelerada, Estela? Bueno, dale. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí debemos entenderlo como una figura
para expresar que se habían contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. Hay mucho que nos podemos contaminar. Te tiro una, la moda. La moda te puede contaminar. ¿Por qué? Porque ya te separa de la rectitud, ¿no? Porque ya no causas una diferencia entre un hombre de Dios y un hombre que no tiene a Dios. Te estás haciendo igual o igualitario a este mundo, por así decirlo, ¿no? Acá era el paganismo, pero puede ser el paganismo que entra en nuestras vidas a través de diferentes ideologías humanas y también a veces de prácticas, ¿no? De diferentes pueblos o rituales que nosotros adoptamos y celebramos y entramos en una coinonía, en una relación junto con el mundo. Y nos hace pagano. Hay mucha fiesta pagana, como habíamos hablado en las reuniones anteriores, ¿no? Sobre la fiesta Halloween. Por así decir hay muchas fiestas que se están introduciendo, lamentablemente, en nuestro tiempo, que nosotros como esta iglesia, como el remanente, debemos de pararnos y decirnos, esto no nos conviene. Jugarnos por el Señor y vamos acelerando, Estela. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor. Y esto es lo que no nos mantiene con vida en nuestro andar diario. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce la justificación, de los pecados por medio de la obra de la cruz. Las vestiduras blancas siempre representan la pureza, ¿no? De nuestra vestidura, la santidad, ¿no? Representa que Él lavó nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, por derramamiento de sangre, ¿no? Qué precioso, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué precioso lo que está diciendo. Sí. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. Apocalipsis 1.5 y también en Apocalipsis 7.14. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos. Ningún hombre puede vivir de una manera totalmente santa. Recordemos las grandes palabras de Isaías. Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, le decía, en esta palabra del profeta Isaías, y estemos a cuenta. Lo que Dios estaba diciendo, que el pueblo venga y hable, que el pueblo venga y hable con Dios. Venid, vamos a ponernos de acuerdo y estaremos a cuenta. ¿Cuántas veces Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Cuántas veces Dios nos llama a que nuestra vestidura esté en blanca, ¿no? Que nuestra vestidura no esté manchada? Y el significado de la mancha en nuestra vestidura es cuando nos asociamos a estar relacionados con el mundo, ya sea con la idolatría, con el paganismo, con las diferentes ideologías, con los diferentes pensamientos mundanales que entran, el yugo desigual a nuestras vidas. De eso se está refiriendo. Entonces, Dios te está diciendo a ti y a mí, vamos a ponernos de acuerdo, Luis, estemos a cuenta, y si te encuentro que tus pecados son oscuros, son rojos como el carmesí, van a quedar blancos como la lana. ¡Qué precioso! Como la nieve va a quedar blanca. Pero vamos a ponernos de acuerdo, dice el Señor, ¿no? ¿Y cuál es ponerse de acuerdo o vamos a hablar? Bueno, Señor, perdona mis pecados. Pero no solo perdona mis pecados, debo decirle cuáles son los pecados que Dios me tiene que perdonar, ¿no? Estela. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitaremos para entrar en el cielo, porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, versos 7 y 9. Sean las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de boda del Hijo del Rey, que contó el Señor en Mateo 22,
1 al 14. Bueno, ahí donde dice que el Señor invitó, ¿no? Y encontró a uno que no tenía ropas adecuadas a la fiesta. Y dijo, atarlo de mano y pie y echarlo afuera, que es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Las vestiduras blancas representan la santidad, ¿no? En lo que nosotros estamos caminando con el Señor. Y para ir a una fiesta, hermano, debemos ir bien vestidos, ¿no? Cuando usted va a una fiesta, algún cumpleaños, cuando va a la iglesia, usted se pone lo mejor para ir a estar con nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo requerimiento de que Dios implica, ¿no? Los requisitos para entrar al reino de los cielos, ¿no? Para estar en esa gran fiesta. Efesios 4, 22 al 24. ¿Qué dice, Estela? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En pocas palabras, debemos dejar la mundanalidad de nuestra vida, alejarnos de lo que éramos, de lo que hicimos, de lo que fuimos, dejar el viejo, el pasado, y no vivir de historias pasadas, sino dice renovaos en el nuevo orden, en nuestro nuevo pensamiento en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento, hermano, tiene que ser nuevo. Nuestros pensamientos no tienen que estar allí en el pasado, atrapado, encarcelado. Yo era una buena persona, yo era esto, yo era aquello. No, hoy sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Despojado del viejo hombre y vestido del nuevo hombre creado según Dios en su justicia. Y en la santidad de la verdad, de la palabra de Dios. La verdad, la palabra de Dios para ti. Seguimos, Estela, y ya estamos entrando en el último recta final de esta enseñanza de la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas vestiduras son dadas por el Señor, que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo. Vendrá rodeado de los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Finísimo, dice, ya no es fino, finísimo. Cuando usted dice, ¡qué finísimo! Eso ya no es fino, es extremadamente precioso, extremadamente lindo, extremadamente blanco. Qué lindo lo que nos está diciendo allí, ¿no? Que vendrá para festejar su victoria. Y nosotros vamos a venir a festejar la victoria de Cristo. Pero debemos ser fieles en este tiempo, agarrarnos de los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es lo que más me impacta, ¿no? Siempre le digo al Señor, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Lo primero que hace mi mente es un autoexamen. Entonces sí sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque debo caminar con Cristo. Si tú caminas con Cristo, déjame decirte, por eso dice del pensamiento, renovad vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Porque el diablo a veces tira un pensamiento negativo en nuestra vida y ya pierde la gana, el deseo y pierde todo. Pero déjame decirte, hazte este autoexamen todos los días. Señor, no borre mi nombre del libro de la vida. Y viene el Espíritu Santo y te dice, A, B, C, D, E. Y tú empiezas a decir, Señor, perdóname porque ayer, Señor, perdóname porque hoy, Señor, perdóname por estas palabras que pronuncié. Sí, seguimos, Estela. El nombre de los verdaderos creyentes. El nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente se afirma es todo lo contrario. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación. Lo habla en Juan, capítulo 5, verso 24. Queremos saludar también a nuestra hermana Rita Monte, que nos está viendo en esta noche, a su esposo también. Qué precioso, no borraré el nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A ver este pedacito.
una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantizaba la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre y de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. El versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesen en este mundo sin avergonzarse. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar el nombre de Cristo aquí en la tierra nos está automáticamente confirmando que Jesucristo también confesará nuestro nombre. Por vergüenza, por esto, por aquello, muchas veces no confesamos el nombre de Cristo. En nuestro trabajo, en nuestra salida diaria, en nuestro colegio, no sé por dónde tú andas, ¿no? Por ahí te dicen, che, vos sos cristiano, sí, pero a veces voy a la iglesia, sí, pero yo no... debes confesar el nombre de Cristo, ¿no? Porque Cristo está mirando todas esas cosas y el Espíritu Santo te va a hablar a tu pensamiento y te va a decir, estás en falta, arrepiéntete, como decía al principio, ¿no? Estemos a cuenta y tu nombre no se borrará del libro de la vida. Si tú confesares delante de los hombres, automáticamente la Biblia te garantiza, te lo está garantizando. Yo también confesaré tu nombre, Estela, allí delante de mi Padre y delante de todos los ángeles. Delante de todo el cielo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es esto! Muy lindo, la verdad que muy lindo, impactante esto. En Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estaba diciendo el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. Fíjese cómo a través de los siglos esta iglesia era una de las primeras caminos, ¿no?, de la iglesia cristiana, de la iglesia que creía en Jesucristo, ¿no? Y ya le estaba diciendo esta generación pecadora, perversa, adúltera. Y hoy día no ha cambiado, no ha variado. Estamos en una generación adúltera, ¿eh? Estamos en una generación donde nosotros debemos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Padre, porque Él nos ha prometido una vida eterna, Él nos ha prometido una corona, Él nos ha prometido un hogar, Él nos ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¡Qué precioso, hermanos en Cristo! Y Estela, léenos una pequeña reflexión, ¿no? Un llamamiento a oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que hoy el Espíritu nos ha dicho a nosotros. El que tiene oídos, a veces tenemos oreja, pero no tenemos oído. Así es. A veces solo tenemos oreja y no tenemos oído. Con esto finalizamos este estudio de la iglesia de Sardi. Nos quedan dos iglesias. Nos quedan dos más. Estela, Filadelfia y la Odisea. Filadelfia y la Odisea. Y después ya estaremos entrando en una atmósfera terrible y muy linda, porque viene la adoración celestial, ¿no? Viene la adoración celestial y ya después pasamos allí al rollo y después vamos a pasar ¿cómo es? A los sellos. Qué hermoso, hermano, porque nos vamos a ir adentrando un poquito más. Y acá mi hermana me habla y me desubica de lo que estaba pensando, ¿no? Pero les quiero decir, iglesia, que creemos como iglesia de Jesucristo, en Jesucristo que ha venido en carne, ¿no? Dios se ha reencarnado en Jesucristo, digo, Él ha venido en carne. Creemos en la promesa y el bautismo del Espíritu Santo, y también creemos en que Cristo viene por su iglesia. Amén, sí, en un Señor. futuro, yo creo que no lejano, para los que creemos que estamos en la última generación. Y que Dios les bendiga y nos encontramos el día lunes, si así Dios lo permite. La semana que viene, Estela, estaremos terminando
con las 2 iglesias que nos faltan para entrar ya hasta las rodillas. Una vez que salgamos del estudio de las iglesias, entraremos a las rodillas y ya el agua nos empezará a ser más pesada ya de caminar, ¿eh? Que Dios les bendiga. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Dios les bendiga.